Es bueno saber que el Señor utiliza su santa palabra para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Gracias por darnos de su tiempo. Esta semana estaremos escuchando al Dr. Evis Carballosa y estará enseñándonos en la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy estaremos escuchando una introducción general en cuanto a la carta y cómo usted y yo podemos estudiarla para compartirla con otros. Vamos a pasar al mensaje. Nuestro estudio en esta semana gira sobre la carta de San Pablo a los Filipenses, de manera que les invito a abrir sus Biblias allí, en la carta de San Pablo a los Filipenses. Y como estos son estudios, no son predicaciones, cuando haya alguna duda, alguna inquietud, pues no tengas ningún temor de preguntar. Estamos aquí para aprender juntos, estudiar juntos y aprender juntos. Y no hay nada más importante para el cristiano que aprender. Ahora que estuve en la Argentina me hicieron una breve entrevista allí en la asamblea, 4.000 y pico de personas, y me preguntaron, dígame, el señor que me preguntó, dígame acerca de su ministerio. Digo, bueno, el primer aspecto de mi ministerio es aprender. Estoy aprendiendo. Todos los días tengo que aprender. Y el segundo aspecto es enseñar. Pero no puedo enseñar si no aprendo. Y no puedo enseñar exactamente lo mismo todas las veces. Tengo que renovarme. Y creo que todo creyente tiene la responsabilidad de renovarse. En primer lugar, para comenzar, como esta es nuestra primera reunión, una de las primeras cosas, de las cosas más importantes que tenemos que hacer es saber cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? A medida que viajo y hablo con creyentes, me doy cuenta de que hay un déficit tremendo en esa área. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla y tenemos que releerla y volverla a leer hasta que el texto bíblico se convierte en parte de nuestra propia experiencia. Muchos de los libros del Nuevo Testamento son cartas. Lo raro es que no se estudian como cartas. Si tú me escribes una carta, ¿qué esperas que yo haga? Que me lea el párrafo tercero de la página cuarta, doble la carta, la ponga en el cajón de mi escritorio y 2 o 3 semanas después saque otra vez esa carta y me lea el párrafo segundo de la página tercera, la doble y la guarde otra vez, y así que cada mes me lea un párrafito diferente? ¿O eres como yo, que espera que la carta sea leída de principio a fin? Si no, no me entero de qué va la cosa. Bueno, muchos creyentes no se enteran de qué va la cosa porque no leen la Biblia como debe de leerse. Los libros del Nuevo Testamento no es como los salmos. Uno se puede leer un salmo hoy, otro mañana, el otro el mes que viene, porque cada salmo es una unidad. Pero la mayoría de los libros no son así. Hay que leerlos de principio a fin para uno saber de qué se trata, de qué va. Y luego, cuando uno lee la Biblia, si quiere estudiarla, debe de tener como lápiz o un bolígrafo Cuando estás leyendo la Biblia,
Cualquier palabra que no entiendas, anótala. Escríbela. Cualquier frase que no entiendas, anótala, escríbela, para buscar su significado y luego una vez que lo entiendas, la pieza va a caer en su sitio. Cuando uno estudia la Biblia, cualquier libro, debe de saber que hay muchas observaciones. Muchas observaciones. El área de investigación es amplia y uno debe de investigar ampliamente. Pero la interpretación de cada texto es una. Un pasaje de la Biblia no tiene 2 o 3 o 4 interpretaciones. Tiene una. ¿Qué hay que hacer? Invertir tiempo para descubrir cuál es la interpretación correcta. Y no podemos guiarnos por "a mí me parece" o "escuché decir". No, mire, el escritor bíblico, cuando escribió el pasaje, tenía algo muy concreto, muy específico en su mente, y guiado por el Espíritu Santo, escribió lo que está ahí, y no quiso que se le interpretara mal. Hizo que se le interpretara bien. De manera que interpretar un pasaje bíblico significa llegar a descubrir qué quiso decir el escritor original con lo que dijo. Eso es interpretar. Y hay una sola interpretación para cada pasaje bíblico. Y cada pasaje bíblico debe de estudiarse en su ambiente, en su medio, o como se dice, en su contexto. Ahora, una vez que alguien has observado los pasajes, o el pasaje que estás estudiando, has hecho la investigación respecto de ese pasaje, te has esforzado para descubrir su interpretación. Una vez que has hecho eso, entonces tienes que aplicarlo. Y ahí vienen las aplicaciones, plural. Observaciones, plural, muchas. Interpretación, una sola. Aplicaciones, muchas. Y por supuesto también es importante saber cómo proclamar la verdad del pasaje. Pero ya eso es otro campo, ya eso tiene que ver con la predicación expositiva, con la homilética, todo ese tipo de cosas. Pero es importante esforzarse para proclamar bien el pasaje. ¿Qué quiero decir cuando digo de proclamar bien? Fundamentalmente quiero decir lo siguiente: claridad. Claridad. Ahí tenemos que trabajar en la claridad, que lo que decimos se entienda diáfanamente, claramente, que nuestros oyentes entiendan qué es lo que estamos diciendo. Y finalmente, el pasaje, cuando se enseña o se predica, se proclama, debe de producir una reacción. El que ha oído el pasaje explicado, enseñado, predicado, debe de ser motivado a tomar una decisión. El que enseña o el que predica no debe de, bueno, ya se acabó y orar e irse. No, el que enseña o predica debe de dar un poquito de tiempo, unos breves minutos, para decirle a sus oyentes, sobre la base de lo que hemos oído, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué rumbo vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Eso es muy importante.
Muy importante. Termino esto que estoy diciendo ahora con lo siguiente. Acabamos de comer hace poco. Había en esa comida, lo que hemos comido, un plato con hidratos de carbono y proteínas. Pero no solo comimos eso. No comimos hidratos de carbono solo, no comimos los macarrones o lo que fuese, la pasta sola, y ya está. No comimos solo la proteína. Había una ensalada, y esa ensalada ahí hay vitaminas y hay minerales. Y luego un delicioso postre. Estuve a punto de repetir, pero me arrepentí. Estuve a punto de repetir, pero me arrepentí. No, lo dejo para otro día. Pero os dais cuenta lo que quiero decir. Tal como no nos gustaría a nosotros que a la hora de comer nos diesen solo lechuga, o solo pan, o solo arroz, nos gusta que haya una variedad, que haya una dieta equilibrada. En un sermón, en un estudio bíblico, a veces uno escucha solo aplicaciones y tenemos que hacer y debemos de hacer y hay que hacer esto y lo otro, aplicaciones nada más. Pero la gente no hace nada, ¿sabes por qué? Porque no se le ha dado la base, el fundamento de por qué se le pide que se haga lo que se le pide hacer. No se le ha dado la interpretación del pasaje. Es decir, no hay un equilibrio en esa dieta espiritual, que debe de tener por lo menos tres cosas: las observaciones, la interpretación y las aplicaciones. A veces el predicador, el maestro, emplea todo el tiempo observando, nada más, no hace otra cosa. A veces invierte todo el tiempo interpretando y nada más. Y a veces invierte todo el tiempo aplicando y nada más. Y no se beneficia al oyente. De manera que algunos de vosotros y vosotras, que predicáis, que enseñáis, que evangelizáis, tened eso en cuenta. Debe de haber un equilibrio en lo que predicamos o lo que enseñamos. Muy bien, hasta aquí llego con esas cuestiones preliminares. Pretendo que en estos días estudiemos la epístola a los Filipenses, y como estoy hablando de estudiar los pasajes bíblicos, os voy a decir lo que considero que es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es darte cuenta dónde hay un párrafo, es decir, qué trozo del libro que estás estudiando constituye un párrafo. Generalmente en las Biblias está bien demostrado. ¿Por qué digo esto? Porque en el párrafo está la unidad del pensamiento del autor. En un párrafo, él te va a decir, en un párrafo te va a dar una unidad de pensamiento. Y uno estudia párrafo por párrafo. Y luego llega a estudiar todo el libro. Y eso es lo que yo voy a hacer en estos días. Voy a estudiar con vosotros los párrafos de la epístola a los Filipenses, para que podamos aprender algo de este libro tremendo del Nuevo Testamento. Es un gran libro, corto, pequeño, pero es un gran libro. ¿Cómo fue guiado Pablo a ir a Filipos? ¿Cómo fue guiado? No, en Jerusalén no. ¿Dónde estaba? En Jerusalén no. Vamos, ¿sí? Tampoco en Antioquía. Eso fue su conversión. ¿Cómo fue guiado Pablo a ir a Filipos, concretamente? ¿Y dónde estaba Pablo? No.
No, ahí lo dice el texto, en Hechos 16. Troas. Troas es un cabo, ¿entendéis lo que es un cabo? Una pequeña península así que sobresale, a eso se le llama cabo. Estaba en el cabo de Troas, que está entre lo que es Asia y Europa. Él está allí. Después de haber intentado recorrer otros sitios en el Asia, dice que el Espíritu no se lo permitió. Ahí tenemos, entre paréntesis, una prueba de que el Espíritu es dos cosas, es persona y es Dios. El Espíritu no le permitió a Pablo ir a esos sitios, ni a Bitinia, ni a Misia, ni a otros lugares. Y Pablo, un poco pensativo, descendió a Troas, y allí le apareció en visión la figura de un varón macedonio, que entre paréntesis, algunos opinan que pudo haber sido Lucas. ¿Y qué le dijo el varón macedonio a Pablo? Damasco no. ¿Qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está el texto. Siempre ha estado ahí, Desde que Lucas lo escribió, ahí ha estado. Hechos 16, siempre ha estado ahí. El varón macedonio le apareció en visión y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aclaré esta mañana que ese no fue el llamado misionero de Pablo. Ya Pablo era un misionero, un apóstol, y había salido enviado por el Espíritu Santo a través de la iglesia de Antioquía. Y lo acompañaba. ¿Quién acompañaba a Pablo? Silas. Y dice el texto griego, veníamos hablando con Alex sobre el texto, me gusta observar ciertas palabras, bueno, todas, pero algunas más destacadas en el griego. Dice que Pablo seleccionó a Silas. No solo le dijo, ven conmigo, o si alguno quiere venir conmigo. El texto griego dice claramente que Pablo seleccionó a Silas. Y él tuvo que haber visto algunas características muy especiales, además de la dirección del Espíritu Santo, o al revés, la dirección del Espíritu Santo y además ciertas características en Silas para decirle que lo acompañase, escogerlo, seleccionarlo para que lo acompañase. Y esa expresión es muy importante. Y digo por qué. Ahora, los líderes evangélicos, me pongo yo delante ahora mismo, somos culpables de no discipular a otros, de no entrenar a otros para que un día nos reemplacen. Los líderes evangélicos lo hacemos todo. Y hay por ahí en algunos sitios a la persona que llaman el pastor orquesta. ¿Habéis oído esa expresión? El pastor orquesta toca todos los instrumentos y dirige la orquesta, lo hace todo. Toca todos los instrumentos y él mismo dirige la orquesta. Nadie más hace nada. Eso no es saludable para ninguna iglesia. Es importante que haya otros, que haya personas en quien delegar responsabilidades. Y Pablo entrenó a varias personas. Mencionadme 3 personas a las que Pablo entrenó. Timoteo, Tito, Silas, Epafrodito, Epafras y algún otro más. Seguramente hubo otro que Pablo menciona. Pablo era un entrenador de personas. Y no solo entrenaba, sino que decía a esos discípulos suyos que entrenasen a otros. En 1 Timoteo 2:2 dice, las cosas que has oído de mí entre muchos testigos,
esas encomienda a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones, ¿verdad? Pablo, Timoteo, hombres fieles y los otros que los hombres fieles enseñarían. Y ahora voy a hacer una observación. He hablado de observaciones. Mirad cómo actúa, cómo obra la soberanía de Dios. Y cómo Dios premia la obediencia. Mire qué caso es. ¿De dónde era Lidia? De Tiatira. ¿Dónde está o estaba Tiatira? ¿En qué parte del mundo? En el Asia. En el Asia. Pablo quería predicar el Evangelio en el Asia y el Espíritu no se lo permitió. Y Pablo obedeció la voz del Espíritu. Y fue al sitio donde escuchó y vio al varón macedonio. ¿Y fue a dónde? ¿De ahí fue a dónde? A Macedonia, que está en qué parte del mundo, en qué continente. Macedonia no, Filipos. ¿Dónde está? En Europa. Y en Europa, ¿qué hace Dios? Le da el primer convertido que Pablo tiene en Europa. ¿Quién es? Una mujer asiática. ¿Cómo obra Dios? ¿Veis los misterios del obrar de Dios? Cuando uno obedece su palabra, sus mandamientos, su voluntad. Ahora, Pablo establece la iglesia en Filipos. Allí está Lidia de Tiatira y sus empleadas. Esas personas que le rodeaban eran empleadas de su negocio. Está el carcelero con su familia y ellos forman el primer núcleo. Y allí se establece la iglesia en Filipos. Y Pablo marcha de Filipos, pero donde quiera que va, los filipenses se interesan en Pablo, oran por él, ofrendan para su ministerio. Y hay una íntima relación entre Pablo y la iglesia de Filipos. A esa íntima relación Pablo le llama quinoinía, la palabra que significa comunión, comunión, la palabra que se repite mucho en la carta a los filipenses, la comunión. De allí Pablo va a Berea, luego va a Atenas, luego va a Corinto y finalmente va a Éfeso. En Corinto está 1 año y medio y en Éfeso más de 3 años. Pasado el tiempo. Y después de Éfeso, Pablo regresa a Jerusalén para observar la fiesta del Pentecostés y para llevar una ofrenda a los hermanos de Judea. Y estando en Jerusalén, los judíos conspiran y Pablo es arrestado mientras oraba en el templo. Se le intenta hacer una especie de juicio, no funciona. Y luego intentan asesinar unos con otros. El aceite y el vinagre están en el mismo pomo, pero no hay hay unión, pero no hay comunión. Eso es, hay que anotarlo porque mire, hay diccionarios de la lengua castellana, no tenemos ni que ir al diccionario griego, hay léxicos. A mí me gusta ir al diccionario griego, al léxico griego, porque he estudiado el idioma, pero no todos saben griego. Y algunos de vosotros a lo mejor ni siquiera saben inglés, tiene que ir al texto castellano. El Señor le preguntó una vez a otro, dice, oye, ¿tú dominas el inglés? Dice, bueno, si es chiquito y se deja. Así es que no tenemos ni siquiera que dominar el inglés. Con nuestro idioma castellano tenemos mucha literatura, hay diccionarios, hay léxicos,
hay enciclopedias, hay comentarios, hay mucho material, mucho material. El que pueda leerlo en el original, en el griego, que lo lea y que lo estudie, pero no es imprescindible para uno estudiar el texto bíblico. Sí recomiendo, ya que estamos repasando aquí, que tengas a mano más de una versión de la Biblia, no solo la Reina Valera del 60. Puedes tener la del 77 y puedes tener la Biblia Jerusalén y puedes tener la Biblia Las Américas y ahora acaba de salir hace poco la nueva versión internacional. Todas esas son Biblias en castellano, buenas traducciones con sus debilidades y sus beneficios, pero todas son muy buenas y uno debe de beneficiarse de todo ese material. ¿Algo más que hayamos aprendido? Sí, exactamente, hacer discípulos, hermana, muy bien. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Id a todas las naciones y, ¿qué? Haced discípulos, que entre paréntesis es el único verbo finito en esos dos versículos. Haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso presupone que se hayan convertido, porque los apóstoles no bautizaron a nadie que no se hubiese convertido. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es nuestra responsabilidad. Y siempre me gusta repasar un poquito lo que hemos visto y tal vez añadir algo que no se haya visto. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel, en Roma. Y junto con esta epístola, más o menos en la misma época, escribió otras 3 epístolas. ¿Alguien se recuerda cuáles fueron? Efesios, Colosenses, no, Filemón. Posiblemente Pablo escribió Efesios y Colosenses muy cerca la una de la otra, porque hay un gran parecido entre las 2 epístolas. Esto no tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero para vuestra información. Y Efesios posiblemente fue una carta circular de Pablo. Fue dirigida a muchas congregaciones y se le llama la carta de Pablo a los Efesios porque el manuscrito que se ha preservado es el que fue dirigido a la iglesia en Éfeso. Entonces por eso se le llama la epístola de Pablo a los Efesios, aunque posiblemente era una circular que fue a varias iglesias. Y luego la epístola a Filemón. Y Filipenses o fue escrito al principio de ese periodo de encarcelamiento de Pablo o hacia el final del periodo. No podemos decir con certeza si fue al principio o si fue al final. Uno de los dos. Y vimos anoche que Pablo tuvo 2 propósitos básicos para escribir esta epístola. ¿Cuáles fueron esos 2? Para que estrechasen la comunión. Muy bien, dar gracias es un tema fundamental de esta epístola. Y luego exhortar a los hermanos a estrechar la comunión, la unidad en comunión. La unidad en comunión. Muy bien. Versículo 3 al 11 constituye un párrafo. Y sugerí que leyésemos esta epístola de esa manera, estudiando los párrafos de cada uno de los capítulos. De vez en cuando haré alguna sugerencia de alguna manera un poquito más clara de leer el texto
porque me guío por lo que dice el Nuevo Testamento en el original griego y a veces aclara un poco. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Voy a deciros más o menos lo que el texto dice. Pablo está diciendo ahí: todo recuerdo que tengo de vosotros me anima a orar, me produce orar por vosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los recuerdos que tengo de vosotros me mueven, como decimos, a orar. Y añade: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Pablo oraba con gozo. Pablo oraba con alegría, no oraba con angustia. Era un deleite para el apóstol orar. Orar. En el texto del Nuevo Testamento hay varias maneras de expresar la oración. Por ejemplo, hay una palabra que tiene que ver con, se traduce orar, pero quiere decir adorar. La idea es postrarse delante de Dios. Hay otra palabra que tiene que ver con peticiones, pedir cosas al Señor. Hay otra palabra que tiene que ver con interceder. Hemos intercedido por las hermanas que se accidentaron ayer. Interceder por otros. Y algo muy importante en la oración es la acción de gracias. Acción de gracias. Y Pablo aquí habla de dar gracias a Dios. Esa es una manera de decir que él en su oración expresa gratitud a Dios. Ese es no están los griegos aquí, el Ijaristo. Ijaristo. Dar gracias a Dios. El apóstol da gracias a Dios. Dice que ora con gozo. Y ahora observad otra cosa de Pablo: sus oraciones son concretas. Pablo no ora al azar. Señor, bendice a todos los creyentes en todas partes del mundo, no importa dónde estén, todas las iglesias. Pablo ora por cosas concretas. Mire, dice que él ora por vuestra comunión en el Evangelio. Una de las razones por las que Pablo oraba y daba gracias a Dios en relación con los filipenses era por la comunión que ellos habían tenido con el Evangelio y con él a través del Evangelio desde el primer día, desde que oyeron la palabra. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Es decir, desde el momento de su conversión. Y dice Pablo, hasta ahora mismo. La expresión ahí en el texto original es, y hasta el ahora mismo. Había habido una constancia, una congruencia en aquellos hermanos filipenses. Creo que esa es una de las razones de por qué esta iglesia guardaba una intimidad con el apóstol Pablo y Pablo con ella. Desde el primer día hasta ahora o el ahora. En el texto hay un artículo definido, hasta el ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la Biblia hay muchos versículos que hablan de la seguridad de la salvación. Este es uno de ellos. Es uno de los versículos. No encuentro pasaje en la Biblia que enseñe la inseguridad de la salvación. Algunos enseñan la inseguridad de la salvación. Que uno no puede estar seguro si a la postre va a ser salvo o no. Y que en el transcurso de su vida cristiana uno podría
perder su salvación. Algunos enseñan eso. Pablo no enseñó eso. Los apóstoles no enseñaron eso. Y el Señor Jesucristo no enseñó eso. Y hay muchas razones de por qué eso es así. Voy a dar algunas brevemente en conexión con este versículo. Pablo dice aquí, estando persuadido de esto, y eso es un participio en el tiempo perfecto. Tiempo perfecto indica una acción completa, una acción que ha sido completada, cuyos resultados perduran. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, el que inició la buena obra en vosotros, o en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la irá perfeccionando. Dios irá perfeccionando esa obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere el día de Jesucristo? Al día de la resurrección. El día cuando tendremos nuevos cuerpos y una nueva estructura mental, nuevas emociones. El día cuando hemos de estar para siempre con el Señor en la casa del Padre. ¿Por qué creo en la seguridad de la salvación? Podría explicarlo así. La salvación es la culminación de muchas cosas que Dios hace previamente en la persona. Dios no las hace una detrás de la otra, Dios las hace todas al mismo tiempo, simultáneamente. Es decir, todas esas cosas que Dios hace tienen un orden lógico, pero no cronológico. Las hace todas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, como solemos decir, tiene lugar lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Una persona salva es una persona regenerada. La vida de Dios es implantada en esa persona. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. De manera que la persona es regenerada. Otra cosa que ocurre en el mismo momento de la salvación es el perdón. Dios perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dice la Escritura que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Colosenses 1:13. Él ha perdonado todos nuestros pecados, habiendo perdonado todos nuestros pecados. De manera que el perdón es algo que Dios hace, que Dios nos otorga en el momento de la salvación. La redención, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, dice allí. Redención significa comprar, y el Señor pagó con su vida, con su sangre, con su sacrificio, Él pagó nuestro rescate. Redención significa pagar el rescate. Cristo pagó el rescate. ¿Qué más ha hecho el Señor? Bueno, dice el texto también que nos ha santificado. 1 Corintios 1:30. Cristo es nuestra justificación y nuestra santificación. Hemos sido, además de eso, bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 1:13, que
Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice, el cual es las arras, la garantía, la paga y señal de vuestra redención, hasta el día cuando estemos con él. Y así hay muchísimas cosas que el Señor ha hecho. Ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Todo eso es lo que, sumado, visto globalmente, culmina con lo que se llama salvación. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora imaginaos, si alguien perdiese su salvación, todo eso que Dios ha hecho tendría que deshacerse. No es perder la salvación, punto. No, es que la regeneración que Él nos dio tendría que anularla. El perdón que nos dio tendría que cancelarlo. La justicia, que no mencioné, que nos dio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tendría que cancelarla. La santificación que nos dio tendría que cancelarlo. El bautismo del Espíritu que nos impartió tendría que anularlo también. Y así, cada una de esas cosas tendrían que ser deshechas para que el regalo de la salvación fuese o pudiese ser cancelado o anulado. ¿Os acordáis cuando aquel fariseo llamado Nicodemo vino a Jesús de noche a dialogar con el Señor y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Cristo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se asustó y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu, y para mí son expresiones sinónimas, el que no naciere de agua, es decir, del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y lo que el Señor Jesús está diciéndole a Nicodemo ahí es que de la manera que el nacimiento físico es irreversible, el nacimiento espiritual también es irreversible. Si tú te levantas una mañana y te miras al espejo y te dices: uy, no me gusta lo que veo en el espejo. Esa nariz y esos ojos no me gustan. Y esas orejas no me gustan. Pues mira, espera hasta la resurrección. Porque solo entonces vas a tener un cuerpo nuevo. Físicamente. No puedes dar marcha atrás a la vida. Eso es irreversible. Una vez que has nacido físicamente, así estarás. Una vez que has nacido espiritualmente, eso es irreversible también. Dice Pablo en Romanos 11:29 que las promesas y los dones de Dios son irreversibles. Y añádale a eso lo que Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Qué raro sería que alguien le dijese a una persona: te voy a dar vida eterna y después morirás. No tiene sentido, ¿verdad?
Bueno, el Señor Jesucristo hizo tremendas promesas. San Juan 5:24, uno de mis versículos preferidos. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, tiene vida eterna, tiene. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado tiempo perfecto, acción completada, cuyos resultados perduran. Ahora, debo añadir también que en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en otras partes de la Biblia, hay muchas exhortaciones para la vida cristiana y hay advertencias hechas a creyentes respecto de no vivir en comunión con el Señor, no practicar la vida cristiana, los principios cristianos. Hay advertencias para los creyentes. Esas advertencias nunca se refieren a perder la salvación. Se refieren a perder los galardones celestiales, eso sí, a perder las bendiciones terrenales, eso también, a perder la comunión íntima con el Señor, eso también, y otra cosa que un creyente puede perder. Esto lo menciona Pablo en 1 Corintios, creo que es 9:27 por allí, cuando dice que él tenía temor de que habiendo ministrado a otros, él mismo viniese a ser un descartado, en el sentido de que eso Dios lo puede hacer. Dios puede anular el servicio de una persona. Una persona puede insistir y persistir en la desobediencia y Dios deja de usar a esa persona en su servicio, en su ministerio. Pero no pérdida de salvación. Eso no aparece por ningún sitio en las Escrituras. Podemos estar tranquilos respecto de eso.